La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Axel Amarillas, economista. Muy buenos días, Axel. Un gusto saludarte. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenos días a usted y a todo el auditorio. Y bueno, pues para conocer tu opinión versada sobre la advertencia del gobernador de El Banjico de una crisis severa y de consecuencias violentas, fue lo que dijo en una entrevista para el diario británico Financial Times, debido a los estragos que pudiera causar el retiro de las políticas monetarias no convencionales en países ricos, así como la desaceleración de China. Eso fue lo que dijo Agustín Carstens, pero bueno, el secretario de Hacienda dijo ayer en Davos, Suiza, que no hay riesgo de una crisis en nuestro país porque tenemos una macroeconomía sólida. ¿Qué opinión te merece, Axel? Bueno, pues sí, nuevamente, como hemos estado viendo a lo largo de este sexenio, pues tenemos esos avisos o esos pronunciamientos encontrados entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Si recordamos por ahí de la crisis de 2008-2009, el gobernador del Banco de México iba por lo general en línea con el gobierno federal en la idea de no crear como un pánico antes o previo a la crisis que se venía. Pero ahora vemos que, a diferencia de esa postura que se tomó en el sexenio pasado, pues ahora el gobernador del Banco de México pues habla un poco alejado, digamos, de la política, hablando un poquito más cercano a la realidad económica. Y pues al final de cuentas su advertencia que hace en esta entrevista, pues realmente es un signo de que el gobernador del Banco de México está preocupado por las señales económicas que nos está mandando la actividad económica mundial. Todo el mundo, incluyéndome, pues estábamos muy preocupados por las reacciones que estaba teniendo el mercado con respecto a las posturas de la Reserva Federal por la tasa de interés a finales del año pasado, principios de Yo creo que a varios, pues no teníamos en el radar o no teníamos muy ubicada qué tan preocupante podría ser la situación de la actividad económica china. A final de cuentas, los datos que se han estado arrojando y los movimientos de la misma actividad económica de este país asiático, pues nos reflejan que su situación es bastante preocupante, es potencialmente una desaceleración muy fuerte, y entonces podríamos hablar que esa desaceleración pues contagie al resto de la actividad económica mundial. Obviamente, dentro de todos estos movimientos que habíamos estado viendo derivados de la Reserva Federal, ahora le tenemos que agregar un nuevo factor, que es el que nos está presentando esta desestabilización, sobre todo en el mercado cambiario y pues recientemente también en los, aún más notoria en los precios del petróleo. Ahora, estamos hablando de esta advertencia de Agustín Carstens de una crisis severa. Sin embargo, ¿qué nos podrías decir de esta crisis permanente de la clase trabajadora por el bajo poder adquisitivo de los salarios, que no es de hoy ni de ayer, sino que prácticamente se ha venido viviendo en las últimas 4 décadas a partir de las crisis sexenales recurrentes? Sí, bueno, este poder adquisitivo de la población en general para el caso de México, pues es un problema muchísimo más grave, en el sentido de que pues en un principio se espera que las políticas sociales de un gobierno pues puedan ser aquellas que empiecen a revertir esta situación, o bien si no lo hace el gobierno como una intervención de alguna política social, pues podría ser la misma actividad económica. Pero bueno, ya sabemos que para el caso por ejemplo concreto de México, pues por lo general a veces lo que debería de ser una acción reguladora del mercado no sucede porque tiene ciertas limitaciones en el marco legal que pues no dejan que esa regulación a lo mejor automática suceda. Ahora, ese problema, ahorita se está acrecentando todavía más. Si bien ya vemos, podemos ver que la inflación no es un problema,
pues a final de cuentas gran parte de nuestra cartera de consumo proviene de la importación y al menos en el estado económico actual, pues ese aumento en el tipo de cambio, ese aumento en el precio del dólar, pues afecta considerablemente a la capacidad adquisitiva que tienen los consumidores mexicanos con respecto a bienes extranjeros, y pues todavía viene a mermar un poco más ese poder adquisitivo que con los años ha venido disminuyendo. Obviamente la situación económica nos está brillando o nos está dando ese foco rojo que, como usted menciona, ya es un foco rojo desde hace mucho. Pero yo creo que podría ser a lo mejor una buena oportunidad en el sentido de poder voltear a ver qué se debe de cambiar o qué se debe de regular para intentar regresarle el poder adquisitivo a la población que lo ha venido perdiendo a lo largo de los últimos años. Ahora bien, esto que nos dice el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM reveló que durante la administración actual, únicamente en los primeros 3 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, se perdió casi el 10% del poder adquisitivo y se agudizó la explotación del trabajo, es lo que dice la UNAM, pero también lo que dice la Organización Internacional del Trabajo y también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que México se ubica en los últimos lugares de generación de empleos en América Latina y también ofrece los salarios más bajos de la región, catalogados incluso dentro del umbral de la pobreza extrema. Esto se suele separar lo que es la macroeconomía de la microeconomía, y esta promesa que han hecho los presidentes a lo largo, desde que yo recuerde, desde con Miguel de la Madrid, de buscar que los beneficios de la macroeconomía aterricen en la microeconomía, lo que nunca hemos visto. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, la actividad económica o la actividad macroeconómica, a lo mejor podemos, si revisamos las series históricas, pues ha presentado como que una actitud positiva, por así denominarlo, a lo mejor en los últimos años, claro, con algunas crisis, sobre todo crisis internacionales. Sin embargo, bueno, ese reflejo que deberíamos de percibir la mayoría de los mexicanos en su ingreso, en su calidad de vida, pues por lo general se pierde en el trayecto. Eso quiere decir que microeconómicamente pues seguimos teniendo esas limitantes que no nos permiten aterrizar esa mejora en la actividad macroeconómica, como usted lo menciona. Ahora, puede haber varias formas de modificar esta relación actual. Por ejemplo, se ha hablado mucho acerca de modificar lo que viene siendo un salario mínimo, que a final de cuentas viene siendo una regulación del gobierno dirigida a la actividad económica. Otra podría ser por, la contraparte, dejar o no limitar a un salario mínimo, sino establecer como que el mercado modifique los precios del trabajo a la propia actividad económica. Podrían ser regulaciones de este tipo, pero lo que es cierto es que que la postura de los últimos años pues sigue siendo insuficiente para intentar mejorar la calidad de vida de las personas y sobre todo para mejorar su nivel adquisitivo. Y bueno, al final de cuentas vemos que en términos reales pues cada vez podemos comprar menos desde una larga serie histórica, y pues en el corto plazo, con este panorama económico internacional, pues muy probablemente veamos que vamos a poder seguir consumiendo menos, sobre todo por esta cuestión que mencionaba ahorita acerca del encarecimiento de los bienes de importación. A principios de este año hablaban los analistas económicos de la pesadilla 2020, es decir, que el dólar pudiera llegar a los 20 pesos y que el barril del petróleo pudiera bajar a los $20. Bueno, pues ya vimos que ayer
una parte de esta pesadilla ya se cumplió con el precio del barril del petróleo, que ya llegó a los 18.90, es decir, más abajo de la barrera de los $20. Y en el caso del dólar, bueno, pues también ayer tuvo otro máximo histórico al llegar a los 18.95 en algunos bancos. ¿Cuál es tu pronóstico para las siguientes semanas? Es decir, tanto en lo que es el precio del petróleo como lo es la paridad peso-dólar, pero algunos otros índices económicos que pudieran corroborar esta advertencia del gobernador del Banco de México de una crisis potencialmente severa y de consecuencias violentas. Bueno, el principal, digamos, o la mayor preocupación que podría llegar a tener las economías emergentes en este momento, pues es precisamente su postura un tanto complicada en términos de que se encuentran encontradas, ¿no? Sus necesidades. Por un lado, pues la mayoría de las economías desarrolladas vemos que a lo largo de este año se pronostica que las tasas de interés de sus economías vayan a la alza para intentar incrementar para intentar revertir un poco estas medidas extraordinarias que se implementaron a raíz de la crisis de 2008-2009. Las economías emergentes, pues básicamente para intentar controlar un poco estos niveles de depreciación que hemos estado viendo en los últimos meses, pues intentan ir en línea con las economías desarrolladas, es decir, también incrementar sus tasas de interés. Sin embargo, pues ahí es donde se encuentra esa disyuntiva. La realidad de las economías emergentes, pues es que sus economías no han despegado, entre ellos obviamente la mexicana, y muy probablemente incrementar las tasas de interés pues no sea la medida que la economía local, hablando específicamente de México, necesita. Entonces, esa disyuntiva yo creo que es la principal preocupación que debe de tenernos, digamos, observando los indicadores, observando las posturas del Banco de México, de la Reserva Federal, y pues es donde a lo mejor nos surgen esas preocupaciones con respecto al precio del petróleo y con respecto al precio del dólar. Por un lado, hemos visto que el problema con el precio del petróleo parece que no se va a resolver en el corto plazo, sino es una tendencia que va a seguir a lo largo de todo este año, sobre todo por la desorganización que tiene la OPEP adentro de sus integrantes, y por otro lado, como ya mencionábamos ahorita, pues la desaceleración económica de China, es decir, por un lado la oferta parece que no se va a ajustar, parece que va a seguir con el mismo ritmo, y por otro lado la demanda se está disminuyendo. En otras palabras, pues eso implica una disminución en el precio para regular el equilibrio en este mercado. Por otro lado, el dólar o el precio del dólar, también vemos que la tendencia que se esperaba presentar a lo largo de este año, o sea, a finales del año pasado se hablaba a lo mejor de una estabilización por ahí de los 16.50. Cómo han reaccionado, la manera en cómo los mercados han reaccionado a la actividad, a la baja en la actividad económica de China, pues se está reflejando en esta nueva volatilidad de los mercados internacionales. Y uno de los principales factores pues es precisamente esa, o sea, el ritmo de la actividad económica se ha venido reduciendo. Una manera muy fácil para las economías emergentes de intentar mejorar su rendimiento pues es precisamente que la moneda de su país se deprecie para que sus exportaciones se vuelvan más competitivas. Sin embargo, bueno, también eso tiene una repercusión muy grande con respecto a su nivel de importación. Obviamente el tipo de cambio, muy probablemente con estos números, con estas situaciones, pues sí lo vamos a ver en niveles a lo mejor cercanos a los 20 pesos, yo podría suponerlo, y no a lo mejor no a finales del año, sino inclusive a mediados del año o un poquito antes. Porque los indicadores no prevén una modificación grande en el corto plazo, y pues a final de cuentas esto va a reconfigurar el sistema económico internacional, porque vamos a ver economías emergentes con una moneda muy depreciada que muy probablemente lo regrese a la actividad económica vía las exportaciones, pero en contraparte vamos a ver economías desarrolladas que estaban mejorando,
rendimiento, pero muy probablemente con este encarecimiento en sus monedas y pérdida de competitividad en sus exportaciones, vamos a ver que pueden empezar a deprimir. Axel, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Axel, para preguntarte, Patricio de la Fuente González Carr cita hoy en su columna Sin lugar a dudas del Siglo de Torreón lo siguiente: el precio del dólar rasga la barrera de los 19 y se estima que en el corto plazo el precio del crudo caiga por debajo de los $20 por barril. Con dichas cifras, tal como lo he venido diciendo en espacios como el de Noticieros Grem, será muy difícil implantar las tan publicitadas reformas estructurales, especialmente la energética. Dice, la comitiva presidencial trata de venderles a los saudíes y a los árabes paraísos inexistentes. Se aplaude el esfuerzo, pero está en chino que se animen a venir, especialmente cuando el embargo financiero iraní ha sido levantado y dicho país le entrará de lleno a competir en el terreno petrolero. Entonces, especialmente me preocupa esto porque nos han vendido en este sexenio de Enrique Peña Nieto como el gran logro de la administración el darle adelante a todas las reformas estructurales. Ya han dicho que la historia de este país se va a escribir con un antes y un después, dadas estas reformas. ¿Será entonces que debido a este reacomodo de la economía en el mundo entero, particularmente en nuestro país, a resulta de lo que está sucediendo con el petróleo, dará al traste con las expectativas de las reformas estructurales? Bueno, pues una de las principales preocupaciones, pues sí, viene siendo que la reforma estructural específica del sector energético, pues a final de cuentas vemos que muy probablemente llega en un muy mal momento. A lo mejor, por ejemplo, si esta reforma hubiera salido a finales de 2013, principios de 2014, pues recordaremos que los precios del petróleo eran totalmente diferentes. Muy probablemente todas las licitaciones que ha llevado a cabo y que va a llevar a cabo Pemex hubieran tenido otra historia. Sin embargo, bueno, esta situación, a final de cuentas, pues es un momento en el tiempo, un lapso en el tiempo. En el largo plazo, pues nosotros como seres humanos, nuestra actividad económica va a requerir de petróleo para seguir produciendo, para seguir subsistiendo. Entonces, evidentemente, digamos, en algún momento el precio del petróleo va a volver a subir y bueno, muy probablemente las inversiones que toman en cuenta los inversionistas, en la redundancia, cuando participan en estas licitaciones de los campos petroleros, pues sea a lo mejor para proyecciones del precio del petróleo cerca de 20 o 30 años más adelante, que es cuando van a poder obtener ya un beneficio de la exploración y explotación de esos pozos. Pero a final de cuentas sí, o sea, a lo mejor una reforma o una serie de reformas económicas tan grande como esta, pues fue la que llegamos a ver en 93-94, con la entrada de la actividad económica, más bien con la apertura de la actividad económica mexicana hacia el exterior, la firma del Tratado de Libre Comercio, etcétera. Y pues a lo mejor algo también bastante relativo, pues es que cuando empezábamos a entrar en esta nueva en este nuevo ritmo de actividad económica, también en aquellos años sucedió una crisis, en este caso una crisis originada por nosotros, y no nos dejó ver digamos en primera instancia los beneficios de en aquel entonces de aquellas reformas estructurales. Ahorita vemos que está pasando algo muy similar, sin embargo, para este caso es una crisis económica que se viene a nivel internacional y que nuevamente nosotros simplemente vamos a ser un actor que va a tener que reaccionar a estas modificaciones. Y muy probablemente los beneficios que esperaba ver el gobierno en el corto plazo no se vayan a dar, y a lo mejor vamos a dar beneficios, pero probablemente después o una vez que haya terminado el sexenio, y pues en este aspecto, pues sí podría ser que esta situación sí vaya a complicar mucho los beneficios de las reformas estructurales, sobre todo la energética, y en específico para que se vean en este sexenio. Muy bien, Axel Amarilla, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenos días.